Hola, profe. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola. Esperemos que un minutito más a ver si llega la gente y partimos. Ya. Comencemos entonces. ¿Alguien que tenga alguna duda de las clases anteriores? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Eso espero que sea una buena señal. Entonces, retomemos donde nosotros nos habíamos quedado, que era partiendo con activo intangible. Aquí voy a compartir esta presentación. Ahí está. Entonces, nosotros decíamos, mira, hay ciertas características especiales que tienen los activos intangibles que no tiene el resto de los activos. Eso produce fundamentalmente que una compañía le cueste reestimar o reconocer en los estados financieros los activos intangibles. Entonces podríamos decir que de forma general los estados financieros tienen o están subestimados los activos intangibles dentro de ellos. Entonces, a las clásicas características que nosotros decíamos de un activo, que tenga control, que genere beneficios económicos, que surja a raíz de hechos pasados y que se vea valorizar de forma razonable o sea cuantificable, le vamos a agregar el que sea identificado. Normalmente se malentiende la normativa que dice, oye, que el activo intangible no debería tener apariencia física. Ya. Quizás podemos simplificarlo a que la mayor parte de su valor no proviene de algo físico, fundamentalmente porque tú podrías tener un software que viene en un DVD o que viene en un pendrive o que se puede bajar de internet, pero los beneficios que te genera son exactamente los mismos. Entonces podría tener alguna apariencia física y quizás sigue siendo un activo intangible. Los bienes de patrimonio cultural son el mejor ejemplo de eso. Entonces, oye, yo puedo ver la Torre Eiffel y el Coliseo Romano y la Mona Lisa, pero la mayor parte de su valor no proviene de las características físicas. ¿Sí? Entonces, el que sea identificado es una característica adicional. Para que sea identificable, tiene que ser separable del resto de los activos y se puede vender o transferir o arrendar, por ejemplo, generar de alguna forma los beneficios económicos. Y además podría ser que estos derechos sobre los que surge tú los pudieses vender o valorizar por sí solo. Si no, el activo no puede ser identificable.
Entonces, esta característica adicional ahí que yo destaco con rosado es fundamentalmente lo que va a hacer la diferencia de la contabilización con otro activo. Entonces, en el espectro que tenemos aquí de la NIC 38, en el fondo, estamos hablando de una categoría de activos intangibles. Por ejemplo, las facturas son cuentas por cobrar. Entonces alguien dice, oye, la factura vale por lo que me van a pagar, no por el papel que imprimí o por el PDF que me llegó. Sí, pero ese es un activo financiero. También es intangible en ese sentido, pero no en el sentido que nosotros le estamos dando aquí. ¿Sí? O alguien en la sección anterior, creo, o en la de la mañana, en realidad ya no estoy tan seguro, pero en alguna sección anterior me decía un contrato de seguro. Un contrato de seguro también es un activo intangible, pero no bajo este espectro de la NIC 38. Hay una normativa específica que hace mucho más complicada la valorización de los seguros. De hecho, habían emitido la IFRS 4, la reemplazaron por la IFRS 17, ya le están haciendo mejor a la IFRS 17 y todavía está ahí que es un tema muy complejo valorizar los seguros. Hay que hacer cálculos actuariales de tasas de descuento, estimación de vida o de resistencia, etcétera, una cantidad de cosas muy complejas. Nosotros queremos ir a otros, a software, a marca, ese tipo de activos intangibles, ¿sí? Entonces, que no son monetarios, para que no sean activos financieros y que al menos no tienen apariencia física o que son intangibles en el más puro espíritu de intangible. ¿Sí? Entonces, bajo esta lógica, las licencias, las concesiones, las patentes, las franquicias, los derechos de todo tipo, que tú te puedes estacionar en el puerto, que tú puedes aterrizar en el aeropuerto, que tú puedes hacer un hoyo en la mitad del desierto o que tú encontraste un yacimiento y que puedes explotarlo, que tú tienes los derechos sobre canciones, que tengo los derechos para vender tales marcas, una posición estratégica, etcétera. Ese tipo son activos intangibles. Si tú tienes marcas, tú tienes logo o alguna otra cosa similar y lo compraste, entonces es un activo intangible en los estados financieros. Si tú lo desarrollaste internamente, entonces no son activos intangibles. Si tú te ganaste una licitación por la que pagaste, perfectamente un activo intangible. Si tú tienes una página web que la utilizas para vender, o sea, Amazon, Alibaba, eBay, etcétera, ya, ese tipo de página web sí. Si en la página de la universidad no es un activo intangible, un gasto, porque en el fondo es publicidad y la publicidad siempre va a ser gasto, no va a ser un activo intangible. Entonces, ahí lo que tú vas a tener es que eso más bien va a ser un catálogo publicitario más que un activo dedicado a generar beneficios económicos claros. ¿Entiendes? Eventualmente, si hay una combinación de negocios, es decir, una empresa va y compra otra o se fusionan dos empresas, entonces ahí puedo reconocer, por ejemplo, las bases de datos, que es algo que nosotros vamos a ver con Unimark. Las listas de los clientes fidelizados y eventualmente si hubiera goodwill, ¿sí? Mal llamado plusvalía, pero que hubiese goodwill. Es decir, que yo pagué un exceso en el precio de la empresa por alguna razón. ¿Sí? Si alguien tiene consulta, ustedes me tienen sin problema. Entonces, la propiedad intelectual podría ser perfectamente un activo intangible, todo lo que tenga que ver con cuotas de extracción de recursos naturales, talar árboles, de pesca, de caza, etcétera, las películas y los derechos a, por ejemplo, los derechos a la banda sonora, los derechos a hacer el marketing, los afiches, los derechos a desarrollar con exclusividad las secuelas a futuro. Entonces, ese tipo de derechos son súper valiosos. Entonces, por ejemplo, Sony, que tiene los derechos de Spider-Man, ha llegado a hacer muchos contratos con Disney para Marvel, que uno aparezca en una y que tú aparezcas en otro, y Paramount, si no me equivoco, que retiene los de Hulk, también tiene otra cosa, puede aparecer Hulk en Avenger, pero no pueden hacer una película por separado de Hulk, etc. Entonces, ese tipo de activos intangibles, los acuerdos, los contratos, etcétera, son los que nosotros podemos contabilizar aquí. Los pases de los jugadores de fútbol, no el jugador de fútbol, sino que el pase del jugador de fútbol. Si tiene una fórmula secreta, los derechos comerciales, los secretos
el ancho de banda que tenga del espectro de radial o de telefonía o de cualquier otra cosa, eso es parte de los activos intangibles y con seguridad los personajes. Entonces, esto yo lo actualicé después de la clase del martes y entonces Disney en su último trimestre del año 2020, que en realidad es el tercer trimestre lineal, pero para ello el cuarto de resultados, tenía 19.173 millones en intangibles netos de la amortización acumulada. 25.022 en películas y otros activos televisivos. Y además tenía un goodwill después de la fusión con Fox de 77.689 millones. Por lo tanto, en conjunto, estos casi 120.000 millones eran más del 60% de su activo. Todo el resto eran los parques temáticos, etcétera, que tienen una cantidad importante de propiedades, plantas y equipos, pero que no son tantos como los activos intangibles. Y estos son los que puede contabilizar si alguien dice, oye, es que la marca Disney vale una cantidad brutal, sí, pues esa no está reflejada en su estado financiero. ¿Se entiende? Entonces, ese es el tipo de activos intangibles que nosotros vamos a tender a contabilizar en esta parte. Entonces, si tú tienes un conocimiento científico, que hay una patente de por medio. Si hay patente, listo, ese sí. Si tú tienes activos como obras de arte, sean de teatro, óperas, tecnología, etcétera, también valen como activo intangible. Los software, obviamente, los derechos a pasar, o alguna tecnología, los derechos a pasar por un terreno, por ejemplo, si alguien tiene una casa en la playa y la casa no da el camino, bueno, el vecino te dejará pasar el derecho de paso en la servidumbre, y eso también es un activo intangible y se puede contabilizar como tal. El conocimiento del negocio, el know-how, el conocimiento táctico o estratégico a veces llamado, ese no es tan claro que pueda contabilizarse. Por una razón, tú podrías decir, y esto depende de la industria, oye, yo llevo 30 años en la industria inmobiliaria o 30 años en la industria automotriz, pasamos la crisis asiática, pasamos la crisis subprime, estuvimos ahora en la pandemia, etcétera, y tengo un conocimiento. ¿Eso tendrá algún valor económico? ¿A un negocio le irá mejor por tener eso? O sea, yo creo que igual sí, porque yo me acuerdo del ejemplo que usted puso de Coelco, de esa persona que sabía como específicamente mediante tirarle un escupo para saber como la temperatura precisa. Yo creo que Ajá. eso pasa a ser como un know-how, ¿no? Que al final puede Claro, abaratarle costo y que sea considerablemente eso en es términos monetarios. know-how, justamente. Ya, ¿y cuánto me costó conseguir ese conocimiento? Yo creo que ahí está la dificultad en saber cómo Ese es el reconocerlo, ¿no? problema. ¿Se entiende? Entonces hay veces, muchas veces que tú dices, no, pues si esto es obvio que genera, es que tú tienes una esquina privilegiada, ya, pues ¿cuánto te costó instalarte en esta esquina? No es, oye, es que tus clientes te quieren mucho, ¿cuánto gastaste en desarrollar ese cariño? No se sabe, ¿se entiende? Por eso que si tú vas y compras el activo intangible no hay ningún problema y por eso vamos a ver los 4 tipos que se puede, pero tú lo compras y ya estamos. Tu problema es cuando no lo compras, cuando tú lo desarrollas internamente con el tiempo, proviene de que juntaste 2 empresas, o sea, hay otras cosas que van a ir apareciendo que no son tan evidentes en el fondo. Entonces el know-how jamás se puede contabilizar como un activo intangible. Cuando son bienes de patrimonio cultural, partituras musicales, pinturas, libros, obras de teatro, etcétera, cuadro, escultura, etcétera, todo eso es un activo intangible. Alguien decir es que lo puedo tocar, sí, pero la apariencia física le da cero valor. Lo importante es que sea un bien de patrimonio cultural. Profe, entonces nunca puede ser un activo intangible. El El know-how. know-how depende. O sea, yo, la experiencia aquí es súper importante marcarla. Yo creo que al principio, el primer semestre del año pasado, un estudiante dijo, profe, es que yo estaba estudiando con las PPT del profesor Cabrera y el profesor Cabrera puso el know-how y no le puso el signo de interrogación. A mí me parece que debe haber dicho que el know-how no, pero dijo, no, pues sí es. No, no es. ¿Ya? Para corregir eso, porque, y era después yo lo conversé con Andrés Cabrera y todo, y era justamente para dar el contrapunto.
Entonces, porque tú dices, oye, ya, pues, pero ¿cómo genero beneficio económico? Yo sé cómo hacer el negocio, ya, pero ¿qué necesito para ganar plata? Necesito inventario, ya. No es distinguible del resto de los activos, no, entonces no cumple con la definición de activo intangible. Primer punto. ¿Qué? Ajá. Y puede ser también porque el know-how en general como que viene de una persona y se supone que los trabajadores no son activos. Como que no se Bueno, puede... hay una segunda razón. El know-how lo tiene alguien, pero puede ser que el know-how esté repartido también, como que en una empresa familiar, por ejemplo, todos saben y hemos conversado toda la vida del negocio y esto es lo que hay que hacer, etcétera. Pero sí que está en una persona, pero podría quedar por escrito también. Y entonces es el tercer caso, que alguien me lo preguntaba justamente en la sección anterior a esta. Me decía, yo dije, ya, pues, pero ¿cómo tengo eso? No, es que lo patento. Ya, pues es una patente. No, es que lo voy a incluir en un manual de procedimiento de los proveedores, de la disposición física, el layout. Ya, pues es una franquicia. Entonces el Starbucks te dice por dónde tiene que ir el olor, dónde tiene que quedar la entrada, qué temperatura tiene que haber, todo. Todo eso ya del conocimiento estratégico del negocio está en la franquicia. Por eso yo le pago 500 millones de pesos. Ya. Eso cuando es separable, porque te va a dar un contrato que tiene todas las especificaciones, las cláusulas, etcétera, y eso vale. Entonces, por eso es súper importante la característica de que sea identificable. Hay un contrato que te da unos derechos que son separados de todo el resto de los activos. ¿Entiendes? Porque si no es la empresa completa, pues la empresa es un conjunto de sus activos, pero no el activo por separado. En cambio, si yo tengo una franquicia de Starbucks, podría traspasar la franquicia nomás. ¿Se entiende? No es los años que llevo muchos años, que bueno, pues no te pago nada por eso. Déjalo por escrito y te pago por eso. Eso es una franquicia. ¿Se entiende? Entonces el know-how se transforma en una patente, una licencia, en una franquicia. Algo va a dar que no es exactamente el know-how. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿el patrimonio cultural tampoco? No, el patrimonio cultural sí. De hecho, es lo que vamos a mostrar ahora. Mira. Voy aquí al metacurso. No al metacurso, a nuestra sección nomás de... Mira, aquí. Profe, igualmente hace eso, y digamos que en el caso del know-how, cuando de esa persona que tiraba el escupo y todo eso, la valorización de ese, igual podría tener valorización, porque en el fondo lo tuvieron que recontratar para que enseñara sus conocimientos a otra persona, entonces podríamos decir que el know-how tuvo un valor de, no sé, por el sueldo del tipo, ¿o no? Ya, pero, ¿cómo lo separo del resto de los activos? Él funciona bien en conjunto con toda la planta de fundición de Codelco. No funciona por sí solo. ¿Se entiende? Pero uno En cambio, si tú lo tienes podría una decir. licencia de Microsoft, me la vende a mí y listo. Pero entiendo que haya una duda, porque en el fondo el intangible literal es mucho más borroso la línea divisoria. ¿Se entiende? Pero debo ser capaz de separarlo, porque si no, no es un activo. O no sé dónde está el límite del activo. Oye, yo podría decir, ya claro, pero el viejito no funcionaba sin la molino, sin la fundición, sin las correas transportadoras, sin las materias primas. O podría ser un buen trabajador nomás, pues los trabajadores, como decía Ignacia, no van a ser activos de la compañía. ¿Y cómo registra la empresa el haber traído a esa persona y haberle pagado? Porque imagino que no lo llevaron gratis. Gasto, Gasto por... gasto. Pues si no es activo, es gasto siempre. Ah, bien. ¿Entiendes? Entonces, como que uno dice, oye, pero es que con el tiempo él debió haber desarrollado esta técnica, ya pues pruébalo. Es tan difícil probarlo que las empresas terminan registrándolo todo en gastos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, miren, primero, acá les dejé lo que posteé ayer bien tarde, el ejemplo de revaluación para las propiedades, planta de equipos, para que tengan además de la clínica Las Condes, etcétera, y ahí vean que alguien lo había mencionado y así puedan buscar el contraejemplo para activos intangibles, que es el que vale los puntos premios del desafío permanente.
Además, en propiedades de inversión están los estados financieros del Cementerio Parque La Florida, que literalmente es controlado por un fondo de inversión. Entonces ahí pueden ver que en el fondo yo te arriendo las tumbas y eso es una propiedad de inversión, pero si yo te la vendo, no, puede ser un inventario. Y fíjense que ahí los separa y dice, oye, tantos metros son para esto, tantos otros metros son para esto. Entonces quizás como salir del clásico mall, ¿no? Y ahí tienen como para verlo. Entonces, de nuevo lo que hemos dicho en clases anteriores, como que no se tienen que aprender los estados financieros de memoria, así volverse loco, ¿no? Es decir, a ver cuáles son los mayores activos, qué tan rentable es tener un cementerio parque, que es muy rentable, cómo se financia, o sea, tiene mucha deuda o poca deuda del total. Ah, ya listo. Con eso nos damos más que para. ¿Por qué ocupa el valor Pero, razonable o por qué ocupa el costo? Eso. profe, pero ¿cómo eso de que arrienda las tumbas? O sea, que en el caso que deja de pagar, ¿qué pasa? ¿Saco el cuerpo nomás y se lo devuelvo a la familia? Sí, fosa común. Un negocio despiadado. Bueno, no abrámoslo. BTR no falles. Miren, aquí está. Le voy a hacer un poquito de zoom. Fíjense, en total 71.000 millones de pesos en activos. Cuentas por cobrar una parte importante, pero fíjense, inventarios, que algo que uno no creería inicialmente, tiene ahí. Propiedades de inversión, una parte no menor, 2.638. Y ya las instalaciones comunes, etcétera, los otros 12.000 millones. Entonces, cuentas por cobrar de largo plazo y de corto plazo, porque en el fondo tú dices, ya yo te vendo un espacio en el cementerio, pero me puedes pagar en 10 años, 20 años, etcétera. ¿Se entiende? En el otro no te lo vendo y como que te cobro un arriendo más barato. Entonces, ahí tú vas a decir nota 15. Voy a bajar hasta la nota 15. Propiedades de inversión, ya ahí tienen los activos que... Ah, es como corta la nota de propiedad de inversión. Debería ir entonces a la nota 2. Descripción ya del negocio, propiedad de control, descripción del negocio. Fíjense acá. A través de compra-venta de acciones debidamente separada, vende y transfiere la participación accionaria a fondos de inversión inmobiliaria Capital Advisors. Eso ya te dice lo que quiero hacer con el negocio, ¿se entiende? Como que tú no vas a ser una institución sin fines de lucro si eres un fondo de inversión. Eso ya te dice cómo debe ser como el tratamiento contable de tu activo. ¿Se entiende? Entonces, ya, la preparación de los estados financieros, periodo cubierto, bases de medición, etcétera. Propiedades de inversión son valorizadas al valor razonable con cambio en resultados. Listo, tiene sentido. Por eso que lo decíamos que ahí lo raro es el modelo del costo. Los juicios, las estimaciones, la medición de los valores razonables, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que era lo que nosotros decíamos que hemos visto en hartas clases. ¿Sí? Entonces ahí ya te dice los pronunciamientos, bla, 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 y quiero buscar la política específica de las propiedades de inversión. Pérdida de control, base, efectivo, activo y pasivo. Estamos cerca. Activo y pasivo. Activo y pasivo. Compensación, deudores, inventario. Aquí fíjense. Los terrenos habilitados son las fracciones de jardín disponibles para la venta y se registran al costo. El costo se utiliza por el método promedio ponderado. ¿Se acuerdan? Intro a la conta, FIFO, LIFO, promedio ponderado. Y ahí te va diciendo, más el valor de habilitar las fracciones del jardín y el costo de reposición de las fracciones del jardín que ingresan por anular los contratos de compra y venta. Ya no me lo compraron, tengo que rehabilitar el terreno, etc. ¿Sí? Fíjense que aquí el valor promedio ponderado corresponde al costo inicial de las fracciones del jardín, traspasado desde propiedades de inversión a terreno habilitado. O sea, yo la estaba arrendando y alguien me decidió comprar. O no tengo idea de lo que voy a hacer, pues y tengo ese pedazo abandonado. Y si lo tengo abandonado, es una propiedad de inversión.
¿Se entiende? Entonces después ya sigue con inventario, bla, bla, bla. Y acá te dice propiedad de inversión. Por las propiedades de inversión se miden inicialmente el costo y después el valor razonable. La pérdida de ganancia derivada de esto se reconoce entre la utilidad neta y el importe en libro. El grupo considera como propiedad de inversión los terrenos por habilitar, los que se registran al valor justo. ¿Entiendes? Entonces ahí los que yo estoy por vender y los que arriendo para siempre, que normalmente siempre tienen una opción de compra-venta, o no diría siempre, pero diría casi siempre. Ese problema con el contrato ya es más complejo, ese lo vamos a ver a la vuelta cuando veamos el contrato de leasing. Pero ahí tiene 2.000 millones en propiedades de inversión y cuando se lo va a comprar se transfiere inventario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vuelvo al web curso. Ahora cerrar este. Entonces, fíjense que acá en la sección de intangibles tienen la clase, como siempre, el set de ejercicios y nosotros vamos a ocupar estos 4 de acá. Vamos a ocupar los del museo en Inglaterra, los de Unimark, supermercado Unimark, generación interna de laboratorio Recalcín y de Azul Azul como equipo de fútbol. Entonces, fíjense. Primero, un museo. Voy a hacer esta barra para que... Ahí está. Entonces dice, ya. El balance o el estado de situación financiera. Tenemos activos de largo plazo, 459 millones de libras esterlinas en activos tangibles. Activos de patrimonio cultural, 53 millones de libras esterlinas y el resto son inversiones. Entonces tiene activos de largo plazo por 612 millones de libras esterlinas. De corto plazo, corriente, tiene merchandising para vender como souvenir, tiene cuentas por cobrar, tiene activos financieros y tiene efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Sí? Y entonces tiene otros casi 60. Entonces tiene como unos 670 millones de libras esterlinas. Notarán que no es un museo pequeño, tampoco una cosa colosal. Entonces, imagínense también la contabilidad razonable que tiene una institución sin fines de lucro por lo demás. Lo mismo que veíamos con el zoológico de Johannesburgo cuando veíamos la contabilidad de los animales. En el fondo, aquí no hay un inversionista viendo si le presta plata, si compra las acciones, etcétera. Casi que lo está haciendo por favor o para cumplir con la regulación, no más que entrega a los estados financieros. Entonces, obviamente, la dedicación y la calidad que puede tener un tipo de estados financieros no es exactamente la misma que puede tener al otro lado. ¿Se entiende? Aquí nadie los necesita para hacer una súper decisión de inversión, pero me pasaba ayer en una asesoría, un grupo inmobiliario grande, que yo le decía en la reunión en la tarde, oye, pero tus estados financieros no sirven para nada. No, es que hay que entender el negocio, por eso hay que mirar otras cosas. Bueno, como eso no están los estados financieros, son inútiles tus estados financieros. Los estados financieros deben contener toda esa información. Sí, tienen razón, pero somos recelosos de mostrar la información. Entonces, bueno, a algunas empresas les servirá por una razón, porque si tú tienes poca información dentro de los estados financieros, el inversionista correrá más o menos riesgo. Más. Más. Y si corre más riesgo, ¿qué exige más? ¿Más ganancia? Cercano a ganancia. Más descuento. Más utilidad. O sea, bueno, ganancia, utilidad, pero ¿descuento de qué? ¿Del valor que están cobrando? O sea, ¿le están cobrando por qué? ¿Qué está poniendo el inversionista? Está poniendo plata. Ya, pero ¿por qué está poniendo plata? ¿Para recibir qué? Más plata. Rentabilidad, po, ¿se entiende? Dividendo. O sea, es los dividendos o la subida del precio es lo que pasaría en las acciones, por ejemplo. Entonces, fíjense, la tasa de interés en un préstamo son lo que haría otro inversionista, y eso es justamente el último control de lectura antes de la prueba 1 de matemáticas financieras. Si tú corres más riesgo, entonces los inversionistas te van a cobrar más caro,
Entonces, si tú vas a ir a pedir plata al banco, por ejemplo, tú quieres llevar unos estados financieros de mucha calidad, con todas las cosas súper claras, con explicaciones de la política, separado por clases de activos, etcétera, o quieres tener una cosa chica más o menos con información escondida. La primera. Porque obviamente la tasa de interés que te va a cobrar el banco es más baja. Entonces, pero las compañías siempre tienen este trade-off. Oye, es que si abro mucho la información de la empresa estratégica, en especial las que tienen los intangibles, entonces la competencia me puede hacer pere, así no hacemos negocio en esta empresa. O, oye, fui al banco y el banco me cobra carísimo. Bueno, es que tú no le diste nada de información, pues que no pueden tomar decisiones, no pueden hacer proyecciones, no pueden saber si la empresa es solvente o no solvente. Entonces, conviven, digamos, en ese trade-off las compañías. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo, insisto, un museo nomás, no una cosa que vaya a ser una fatal, digamos, si falla en su estado financiero, pero fíjense que va a ser bien explicativo. Dice, los activos de patrimonio cultural. El museo contabiliza los objetos dentro de estas colecciones como bienes de patrimonio o activos de patrimonio cultural de acuerdo con la FRS 30. No es IFRS, es sin fines de lucro nomás, pero es algo súper parecido a si fuese. Y fíjense, un activo de patrimonio cultural es definido como un activo tangible con características históricas, artísticas, científicas, tecnológicas, geofísicas o ambientales que se mantienen o son tenidos y mantenidos principalmente por su contribución al conocimiento y a la cultura. Fíjense que no es para fines productivos y administrativos, es para conocimiento y cultura. Después fíjense acá, el museo incluye donaciones y compras dentro de los activos de patrimonio cultural adquiridos desde el 1 de abril de 2001 dentro del balance al costo o la valorización en el momento de adquisición. Esto, por ejemplo, en el desafío que ahora ya sigue hasta el final del semestre. Fíjense que tú podrías decir, oye, me donaron un cuadro, ¿cuánto te costó? Cero. Nada. ¿Ven? Entonces uno podría optar por algo que va a ser el museo, que no contabilizarlo nomás porque no tengo cómo, o alguien podría decir, mira, fíjense lo que dice a continuación. Las valorizaciones son llevadas a cabo durante el año de adquisición por curadores expertos internos basados en su conocimiento experto y, cuando sea apropiado, basándose con referencia a ventas de objetos similares. ¿Se entiende? Entonces dice, oye, mira, yo traigo una curadora y dice, oye, el cuadro vale tanto, ya listo. Pero si no puedo, entonces chao, porque fíjense, el costo o la valorización no es sujeto de revaluación. Por eso que es mucho más complicado revaluar los activos intangibles, por su calidad de que sean únicos. Porque el costo de revaluar no alcanza a compensar los beneficios para los usuarios de los estados financieros. Entonces, alguien que ocupa un estado financiero de un museo, le da lo mismo si el cuadro vale 100, 1000, 10.000. Entonces, si tú te vas a gastar una cantidad brutal que no tiene una empresa sin fines de lucro, siempre vienen al 3 y al 4 en el fondo las empresas sin fines de lucro. Te va a gastar todo el presupuesto en tasar los activos es inútil porque voy a generar cero ingresos adicionales. ¿Se entiende? Por eso que ese modelo se reserva a aquella empresa en la que en realidad revaluar sea significativo para mejorar el performance del negocio. Si el negocio sigue igual que siempre, chao, no pierdo el tiempo en tasar. ¿Entiendes? Y eso es más extremo en lo intangible porque lo intangible no van a tener o le es mucho más complejo calcular ese valor. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que está claro, oye, no, lo vamos a hacer solamente si tiene sentido o podemos, y si no, chao pescado. Fíjense, no sé, si alguien tiene dudas, hasta ahí levanta la mano. Los activos de patrimonio cultural capitalizados, o sea, que aparecen en el estado de situación financiera,
no son depreciados o amortizados, en el fondo el mismo concepto. De hecho, en España ocupan exactamente el mismo, indistintamente amortizar o depreciar para los activos, inclusive de propiedades, planta y equipo. No son depreciados porque se ha determinado que tienen vida útiles indefinidas, pero son sujetos de revisiones de deterioro cuando hay daño o el deterioro es reportado. ¿Entiendes? Entonces, vale 1.000 y siempre va a valer 1.000 porque no lo amortizo. Pero si se te quemó, si en realidad ya nadie lo quiere ver, si se te arrugó, si se contaminó, etcétera, podría ser que valga algo menos. ¿Se entiende? No sé si alguien tiene una duda hasta ahí. No, bro. Ya, perfecto. Sigo. Entonces, fíjense ya. El museo no ha capitalizado los activos de patrimonio cultural antes del 1 de abril del 2001. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para la valorización integral, tal como se ilustró antes, no va a entregar información que sea significativa para los usuarios de los estados financieros. Y el costo de hacerlo eso no se compensa con los beneficios para estos usuarios. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que los estados financieros están hechos para que le sirvan a alguien, ¿no? Si no le van a servir a nadie o una cantidad estúpida lo que se van a gastar, chao, no sirve. Entonces después te dice, oye, el costo histórico, la valorización, cómo se hace, los servicios donados normalmente, etcétera. Entonces fíjense, los activos de patrimonio cultural. El Museo Británico mantiene una biblioteca o una colección enciclopédica gigantesca de todo el mundo. Entonces te dice, oye, mira, tenemos de África, Oceanía y América, de Egipto, de Asia. Fíjense que hay algunos que son tangibles, tú podrías tener moneda y medalla, pero insisto que es un valor intangible. Tú tienes de Roma, de Grecia, del Medio Oriente, prehistoria, pintura y dibujo, etc. ¿Se entiende? Y entonces fíjense que te dice, el museo está comprometido a sostener y mejorar las colecciones para beneficios de su audiencia ahora y en el futuro. Listo. Entonces, va a generar beneficio económico futuro manteniendo esto. Entonces ahí te dice cómo la administran, si la preservación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces ahí uno tiene una institución sin fines de lucro que puede tener quizá la cualidad de tener muchas donaciones y las donaciones son difíciles de colocar ahí. Y ahí si después lo disponen para venderlo, etcétera, te dice todo. ¿Se entiende? Es una de las formas de adquirir esos activos especialmente intangibles que son los bienes de patrimonio cultural. Después, por ejemplo, aquí, mira, Supermercado Unimark, SMU. Para entender esto hay que pensar que antes del 2007 más o menos, Unimark tenía un dueño anterior y tenía una participación de menos del 4%. Cuando el grupo Sallé empieza a adquirir muchos supermercados para consolidar Unimark, lo que ahora querían una participación del 20% de mercado, no fue que fue desarrollando más locales, como sería el caso del Líder quizá o que el caso del Jumbo. Es que tú fuiste y compraste todos los que tenían otros nombres y lo empecé a meter bajo las mismas marcas. ¿Se entiende? Entonces fíjense que lo que va a pasar es esto. Una parte importante de los activos que se generan es por goodwill, mal llamado plusvalía, por combinación de negocios. Tú fuiste y compraste un supermercado o fuiste y te fusionaste por ejemplo, el grupo Rendich en el caso de los supermercados Deca, Corlaet, el caso de supermercados del sur también te fusionaste y entonces ahí hay una combinación de negocios. Entonces, piensen esto. Ustedes tienen un supermercado que vale 100 millones. Yo le ofrezco 100 millones. ¿Me lo venden o no? ¿Me venderían al supermercado o no me venderían al supermercado? Si vale 100 y yo le ofrezco 100. No, porque no ganó nada. Eso. Entonces, ¿en cuánto me lo venderían? Más de 100. Ya, 150 digo. ¿Yo debería comprarlo por 150? No, ¿Por qué no? porque vale 100. Para ella vale 100.
para mí podría valer 200. Quiero construirle un segundo piso. Voy a meter el supermercado, esto lo hizo el Unimark, en el -1 y voy a construir una torre de edificios para arriba y lo voy a vender. Voy a cerrar algunos locales y podría tener otras cosas. Fíjense que cuando yo tengo el 4% de mercado, una participación chiquitita, es más o menos lo que tiene el Totus hoy en día. Pero cuando tú tienes 20% del mercado, fíjense que Unimark llegó a tener 600 y tantos locales. Uno dice, mira, ¿qué cosas puedo hacer mejor cuando soy mucho más grande? ¿Qué se imaginan que puede hacer mejor SMU cuando tiene 650 locales en vez de tener 70? ¿Puede comprar más y más barato? Eso, economías de escala. Listo. Entonces uno dice, ya, pues ahora me voy a ahorrar tanto por cada producto, no sé, un 1, un 2% más barato, y eso puede ser toda la diferencia en márgenes. Además tengo logística mucho mejor. Entonces antes llevaba un camión que iba medio lleno, ahora ese pasa por otro Unimark, entonces ahora queda. Entonces, y además puede ser, por ejemplo, cuando Cencosud fue a comprar Johnson, que ahora lo están cerrando y convirtiendo en Paris Express, pero Johnson tenía un activo que no valía nada para ellos, los impuestos. Ellos habían perdido plata persistentemente, entonces tenían un activo de impuestos por recuperar. Y en realidad ellos no veían en el futuro previsible que fuesen a ganar plata. Por lo tanto, tú decías, oye, para Johnson ese activo vale 0. Ya, todo lo otro vale 100, pero ese vale 0. En cambio, Cencosud dice, yo lo compro y ocupo al tiro porque tengo así una utilidad el activo por impuestos. Entonces, para mí, si vale ese activo, entonces digo, oye, todos los otros para ellos valían 100. Para mí, con el de impuestos vale 130. Pero además yo creo que vamos a mejorar mucho la eficiencia operativa y la negociación y otras cosas. Listo. Y además, fíjense que si tú tienes una marca, digamos Johnson, ¿cuánto valía la marca de Johnson para Johnson en su estado financiero? Nada. Nada. Pero para Cencosud, ¿valdrá algo la marca Johnson? Es lo que lo compró. Sí, pues. Y ahí la taso. Entonces, fíjense que justamente en esta fusión-adquisición, que es una combinación de negocios, aparecen ciertos activos intangibles que te es imposible reconocer por desarrollo interno, pero que sí podría hacerlo por adquisición separada o por combinación de negocios. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, uno dice, mira, aquí el Unimark particularmente empezó a comprar supermercados. Entonces, por ejemplo, pagó 23.000 millones en exceso por Comercial Split. Pagó por Puerto Cristo 10.000 millones extra. Por Unimark pagó 49.000 millones extra. Por Supermercados Brick pagó 30.000 millones extra. 11.000 por Nuevo Arauco. Y así sucesivamente, fíjense que fue pagando grandes cantidades. 22.000 por Vega Mercado. Telemercado 9.000 millones extra. Y así sucesivamente. Fíjense, por Supermercados del Sur pagó 348.000 millones extras. Entonces, en la suma total, este goodwill, este mejor porvenir, el exceso que fui pagando por comprar todos los supermercados fue 683.000 millones. 1.000 millones de dólares solamente porque creo que a futuro nos va a ir mejor. Es aire. ¿Sí? Pero lo pagué. ¿Se entiende? No es que hoy yo creo que, no creo, aquí pagué con caja 683.000 millones. ¿Se entiende? Profe, pero perdón, entonces la plusvalía es netamente comprar otra empresa. O sea, en este caso la empresa Unimark compró y país ese es su plusvalía. Eso, pero pagar más que lo que vale contablemente el patrimonio de la otra empresa. Pero entonces plusvalía es la diferencia entre el patrimonio y lo que pagó. Eso, tal cual. Tal cual. Bueno, acá salen los números, pues voy a seguir bajando. Fíjense que principales aspectos que se consideran y por qué descripción del proceso de adquisición, factores que constituyen la plusvalía. Aquí lo explica el Unimark, pues, para que sea práctico. La plusvalía reconocida está representada principalmente por la sinergia que se genera al integrar cada nueva unidad de negocio, algo que ustedes me decían.
Esto se materializa en eficiencia en costos de compra al representar a la sociedad combinada un poder de comprador más importante, con mejores canales de distribución y con presencia en múltiples regiones. Antes nos llegaba, no sé, a Punta Arenas, donde la Fiscalía Nacional Económica le dijo, oye, tú tenías el 73% de Punta Arenas, tenéis que vender algunos. No podéis tener esa concentración. Pero si alguien trascendemos de la parte económica, tú dices, oye, yo soy el único supermercado que hay, no hay competencia. Entonces voy a cobrar el precio monopólico. Eso obviamente le trae más beneficio. Entonces, por convertirte en un monopolio, tú estarías dispuesto a pagar de más. Y ese activo justamente es el goodwill. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ahí te lo explica cómo lo hizo. Entonces, por ejemplo, aquí los más significativos te decían, mira, quedamos en 3 segmentos de negocio. Alvi por separado, Construmart, Alvi es la parte mayorista, Construmart, que es la parte de ferretería, y SMU, todas las otras marcas. Y fíjense que aquí abajo te dice, mira, algunas de las adquisiciones más importantes. Alvi. Alvi, ¿qué decía? Alvi contablemente estaba quebrado. Tenía en negativo 3.500 millones en patrimonio. Entonces tú dijiste, ya, quizás si lo pago un peso es suficiente. Bueno, pero se hicieron hartas cosas entre medio. Pues dije, oye, los terrenos y los inmuebles, ¿cuánto valen? 2.600 millones más. Entonces, imagínense la ecuación contable, sumó eso. Además, tiene un club, Alvi, y de una cartera de clientes mayoristas, sobre todo a un segmento que Unimark no llegaba antes, que lo valoricé en 67.000 millones. Ojo. Tengo algunos lugares donde tú te pones acá, yo me pongo allá y tengo un acuerdo de no competencia que vale 537 millones. La marca Alvi, que para Alvi valía 0, la registro por 25.830 millones de pesos. ¿Se entiende? Porque ahora ya no es por desarrollo interno, es porque yo fui y la compré y algo de lo que pagué fue la marca. Hay impuestos diferidos, cosas más raras. Entonces tú dices, oye, el patrimonio, ¿cuánto vale en total? Casi 77. ¿Cuánto pagaste? 55. Ah, entonces gané plata. Compré algo que valía 77 y solo pagué 55. Entonces tengo como badwill o plusvalía negativa. Pero fíjense que eso es súper raro que pase. Profe, Ajá. el valor que se registra como en el de la marca Alvi, por ejemplo, es el valor de la plusvalía, ¿cierto? No, el de la marca es la marca. La plusvalía es otras cosas que no es la marca. O sea, porque lo que la se pagó en marca total por es la marca, separable. ¿cierto? Perdón, ¿qué cosa? Que se registra lo que se pagó en total por la marca. Claro. Ya. O sea, es que tú dices, voy a tratar de dibujarlo aquí. Tú dices ya, Alvi. Ya, Alvi vale 55.000 millones. Ya, ¿qué es Alvi? No sé, vos tú me empiezas a decir, es tanto en cuentas por cobrar, es tanto en inventario, es tanto en caja, es tanto en PPE, y es tanto en activos intangibles separables. Por eso que hay una categoría y en todos los estados financieros aparece así. Activos intangibles distintos de plusvalía, porque estos son los separables. Oye, yo tengo la marca que es distinta a la base de clientes fidelizados, que es distinto que el software de logística, que es distinto a el derecho o de arriendo, que es distinto al acuerdo de no competencia. ¿Se entiende? Y entonces están después los activos intangibles no separables. Eso es el goodwill. No, es que tiene un prestigio, tiene una posición privilegiada, tiene unos trabajadores súper felices, tiene una buena relación comercial con los proveedores, con los clientes, es bonito, huele bien, no sé, todas esas cosas, goodwill. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, cuentas por cobrar 10.000, inventario 5.000, efectivo 1.000, propiedad, planta y equipo 40.000. Activo intangible separable, y ahí tengo, insisto, marcas, bases de clientes, etcétera. 16, 56, tenemos 21. Entonces todo esto suma 77. Como yo pagué 55, entonces el goodwill vale negativo 22.000.
Entonces compré súper barato, pues pagué 55,77. Entonces ahí no es goodwill, es ganancia por adquisición en condiciones demasiado ventajosas. Pero ese caso es súper raro que se dé. Por eso que quise decir, al tiro Albi está contablemente quebrado. A menos que tú no estés en una emergencia, tú dices, oye, si tú tienes algo que sabes que vale 77, ¿por qué te venderías por 55? No, es que tenía una urgencia, no sé, pues había quedado cesante. No, que estaba a punto de quebrar. Los bancos me estaban apretando a morir. Tengo que hacerme una operación, me tengo que ir de viaje, ya. Por eso vendería por menos de lo justo. Pero no es lo normal. Si llegamos a una negociación y esto se empieza a dilatar, lo único que va a pasar es que va a subir el precio. Entonces, si yo estiraba el chicle, capaz que me pagaran 82, 85, 80, no sé, 100. Oiga, profe, pero entonces el Badwill sería como para Albi, ¿cierto? No como para Unimark. Sí, claro. O sea, no, para Unimark, perdón, porque Unimark pagó 55 por algo que vale 77. Ok. O sea, si lo piensan, miren, si lo piensan con la ecuación contable, tú dices, voy a obviar los pasivos. Entonces voy a decir, mira, te agregué activos por 77, te saqué caja por 55. Entonces el activo tiene que haber agregado 22. Entonces al otro lado no le debo más plata a nadie, no, pues entonces sí o sí el patrimonio tiene que haber aumentado por 22. Ganancia. Es Profe, es una ganancia, un segundo, Trini. Es una ganancia por algo súper simple. Mira, si yo al otro día digo ya se vende todo por separado, voy a conseguir 77. Como yo había pasado el día anterior 55, me embolsé al tiro los 22 de diferencia. No hay duda. Ya gané los 22. Cuando tú dices, no, pues que pagué 90, perdiste 13. No, pues no perdí 13. A futuro me van a cobrar menos, tengo mejor cadena logística, los clientes me van a amar más, voy a hacer promociones de marketing mucho más específicas, entonces digamos, materializar mucho mejor los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pues entonces no has perdido plata, lo contrario no es perder, es que espero que a futuro haya un mejor porvenir, como una buena voluntad si queremos. Por eso Goodwill parece ser un mejor nombre. ¿Entiendes? Trini, ahora sí. Entonces, podríamos decir que como que en el corto plazo el Badwill es mejor que el Goodwill. O como que ninguno es mejor que otro. Sí, sí, en el corto plazo sí el Badwill es mejor que el Goodwill. Por eso que como que el nombre no le viene tan bien, porque uno dice Badwill, perdió, no ganó. Y uno dice, Goodwill, perdió, no Goodwill. Como raro. Ya, gracias. Pero sí o sí plusvalía es mal nombre, porque plusvalía es todo lo que se imaginaban y que comentábamos en propiedades de inversión. Subió de valor porque me pusieron la estación del metro. Ya, eso no es la plusvalía. Por eso que plusvalía, yo le decía plusvalía inmobiliaria. Aquí ocupan el concepto de plusvalía y un nombre muy malo. Por eso en México ocupan mucho más prestigio mercantil o crédito mercantil, en España el fondo de comercio sobre todo. Antiguamente en Chile se ocupó mucho antes de IFRS el menor valor en inversiones. A los que tienen locales comerciales se venden en el diario, se llama derecho de llave. Son mejores nombres. En el fondo de todos los sinónimos el peor es plusvalía. Esa es la realidad. Entonces miren, aquí por ejemplo Construmart, la parte de ferretería. Tenían patrimonio por 20.000 millones. Dijeron, ¿cuánto vale la marca? 7.000 millones. ¿Cuánto vale la lista de clientes? 21.000 millones. Entonces, en total, todo vale 44. ¿Cuánto pagué por Construmart? 51. Así que los 7.000 de diferencia es justamente el goodwill. ¿Se entiende? Y lo mismo para Supermercados del Sur, fíjense acá. Supermercados del Sur valorizó todo y dijo, me quedan 75.000 millones. ¿Y cuánto pagué? 2.72. Entonces, lo que reconocí es que compré una basura, valía negativo y pagué además, entonces quedé con Goodwill 3.48. Oye, pero obviamente estamos llevando este caso al extremo, no es exactamente la realidad. Pero tú dices, oye, si esta empresa estaba quebrada y ya le faltaban 75, ¿para qué le pusiste más plata? O sea, por un peso ya le está haciendo el favor. Bueno, pues entonces como estaba 75 hacia atrás y además pagué 2.72, los 3.48 es la suma de ambos. ¿Entiendes? Y ahí aparecen
todas las transacciones de ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Y entonces así fue generando su plusvalía. Y ahí te dice cuánto participa en cada uno, cuánto fue lo que pagó en plusvalía, etc. Por eso yo escogía años bien específicos que tenían como información clara. ¿Se entiende? Entonces, si uno va a lo intangible, tengo ahí todos los valores brutos, software, los contratos de arriendo, las marcas, las listas de clientes y otros. Y ahí tengo 197. Más la plusvalía de los 683, entonces tengo casi 900.000 millones en activos intangibles. Pues y en ese momento el Unimark tenía 2 billones en activos. O sea, el 40% más era parte de esto. ¿Entiendes? Y ahí está la vida útil, todo lo que se le ocurre. Después, miren, el tercer estado financiero que tenemos ahí es un laboratorio chileno. Entonces, fíjense que en uno dijimos donados o comprados. Ya, fácil. Aquí, por combinaciones de negocio. Ahora viene la parte como la tercera patita, oye, la desarrollo interno. Entonces, fíjense, ¿qué dice Recalcín? Imagínense un laboratorio, lo que más tiene que hacer es investigar y de repente le va a dar con la vacuna para el coronavirus, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo que dice. Los activos intangibles generados internamente. Todos los desembolsos que se originen en la investigación se reconocen como un gasto. Listo. Cada vez que esté en la fase de investigación, te es imposible probar que hay un activo, así que todo va a gasto. Un activo intangible generado como consecuencia de actividades de desarrollo es reconocido si se cumplen estas condiciones. O sea, para que entre en la fase de desarrollo, tiene que ser que es posible técnicamente terminar el activo. Tengo a las personas. ¿Existe realmente una intención de la compañía de llegar hasta el final? A veces la empresa dice, no, chao, por esos beneficios, ¿para qué voy a gastar esto? No es el momento, quizá hay que hacerlo después. Ahora tenemos una tecnología que funciona súper bien, quizá más adelante nos va a funcionar. Entonces, podría cambiar. Hay capacidad de utilizar el activo o venderlo. Tú sabes cómo va a generar los beneficios económicos. Entonces, oye, lo voy a vender, lo voy a arrendar, lo voy a ceder, lo voy a conceder, lo voy a franquiciar, anda a saber tú. Tú tienes fundamentalmente plata para terminar este proyecto. También es tener a las personas, tener la maquinaria, etcétera, pero ¿hay plata o no hay plata? No, no hay plata, ya chao, no entro en la fase de desarrollo. Y cubiertas, digamos, o cumplidas esas 5 condiciones, tú puedes medir exactamente cuánto voy a gastar en el proyecto. Entonces tú dices, no, que hice 10 proyectos y mira, ese salió exitoso. ¿Y cuánto gastaste en ese? No, no sé. No llevo control de horario de las personas, no sé cuánto sacaron de bodega, no puedo ver cuánto depreciaron de las máquinas que tengo en el laboratorio. Pues imagínense ahí, probeta, máquinas de fluido, microscopio y todo lo que necesiten para investigar. No, no sé. Ah, ya, si no sé, chao, no hay activo. Entonces, fíjense que es súper complicado cumplir con estas 6 condiciones. De plano, las pymes jamás van a reconocer una intangible por desarrollo interno. Siempre están en la fase de investigación, así que todo lo que ocupen en I+D, en investigación y desarrollo, es gasto. Y porque le es súper incierto. O sea, a mí me ha tocado harto discutir con una empresa que dice, no es que estamos haciendo este prototipo, ¿para qué? No sé todavía. Ya, pues, eso es un gasto. Podría nunca llegar a nada. No, es que estamos investigando, ¿para qué? No, es que al futuro podría ser ya futuro, no ahora. ¿Se entiende? Y entonces, si tú puedes cuantificar esto, entonces ahí sí. Y entonces fíjense que ahí te dice, el monto inicialmente reconocido del activo es la suma de todo lo que esté en la fase de desarrollo hasta que quede operativo. Y después, chao. ¿Se entiende? Entonces, ahí está claro cómo un laboratorio generaría los costos, digamos, asociados a la fase de desarrollo. Veamos otro caso, equipo de fútbol. Fíjense, hay que ser claro. Ni cruzados, ni azul, ni blanco y negro tienen estadio. Porque cruzados, azul y blanco y negro son los concesionarios del equipo. No son el equipo. Entonces, en términos financieros, si uno los mira, no son tan distintos, porque ellos pueden usar casi todo lo que vamos a decir aquí,
pero no son los dueños legales. Entonces, ¿qué te dice Azul Azul? Dentro del rubro incluye los derechos de concesión, los pases de los jugadores, los sistemas computacionales, los software y las garantías que haya pagado por arriendo. Entonces, fíjense, según el contrato de concesión que firmaron el 8 de junio del 2017 para el uso, goce y explotación de todos los bienes derechos activos de la Corfuch o afiliados a los clubes de fútbol, participaciones en competencias futbolísticas, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, valores mobiliarios, créditos, acciones, derechos en otras sociedades, imagen, marcas, patentes, modelos, dominios, logotipos y derechos de propiedad intelectual y cualquier otra cosa parecida. O sea, en el fondo todo, pero fíjense que una parte significativa son activos intangibles. ¿Sí? ¿Hasta qué momento va a durar esto? Te dice, el plazo de estos derechos es el necesario para pagarle al fisco. Fíjense que Azul Azul, Cruzado y Blanco y Negro se abrieron como sociedad anónima a la bolsa porque los tres equipos estaban quebrados. Entonces le debían plata al fisco y como no podían pagar, los hinchas dijeron, oye, compremos una acción, etc. Pero como negocio financieramente un asco. No solo estos equipos, todos los equipos del mundo son un asco. O sea, el Barcelona tiene unos problemas financieros brutales y el Manchester United y la Juventus, etcétera, y la mayor parte de los equipos listados en bolsa no son como una joyita en la bolsa. No es así. ¿Entiendes? Entonces aquí te dice, oye, yo te doy estos derechos hasta que pague al fisco, que mínimo es 30 años. Pero si se pagó a los 30 años, entonces podría tener una prórroga de 15 años más. O sea, podría llegar a tener 45 años ese activo. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Del valor neto, que es el que sale acá, tenía 12.000 millones y de esos, casi 8.000 eran la concesión, casi 4.200 eran de los pases de los jugadores y los software y las otras cosas chicas eran estos 27 millones de acá. ¿Sí? Y aquí era cuánto habían aumentado y disminuido durante el periodo. ¿Sí? Entonces, fíjense, en los pases de los jugadores de fútbol tenían, digamos, porcentajes distintos, pero pases caros, por ejemplo, ya, Matías Rodríguez, 123 millones. Keno Mena, 187. Guillermo Marino, 244. Gustavo Canales, 516. Matías Pérez, 205. Johnny Herrera, 251. El Charles Arangui, 271. Gustavo Lorenzetti, 319. Roberto Cerecea, 390. Si alguien es media fanática o fanático del fútbol, sabrá que aquí hay algo obvio. Charles Arangui es mucho mejor que cualquiera de los otros, pero no vale más que Gustavo Canales. ¿Se entiende? Esto de nuevo plantea el punto de que el valor que está reconocido en la contabilidad puede subestimar notablemente el potencial de generar beneficios económicos del activo, que no es el jugador, es el pase del jugador, y el pase del jugador le da los derechos federativos a que juegue en una determinada liga y le da los derechos económicos, que normalmente son imprimir merchandising, camisetas con el nombre del jugador. Pero además podría ser el derecho de formación, y el derecho de formación reconoce que como tú fuiste el primero, no sé, pues Cobreloa en entrenar a Alexis, cada vez que se venda el pase a Alexis Sánchez, un pedacito le tiene que tocar a Cobreloa, e inclusive más atrás, ¿se entiende? Creo que Deportes Tocopilla. Entonces, uno diría, oye, ese porcentaje quizá es algo así como el valor residual del activo intangible. En general, los activos intangibles se presume que no tienen valor residual, pero es por eso que los pases de los jugadores de fútbol como que vuelven al equipo original. Entonces, no sé, Zamorano o el Chupete se van a retirar a Colo-Colo, ¿entiendes? O puede ser también que tú tienes que vuelve a jugar Alexi al final de su vida a Cobreloa. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una diferencia significativa cuando los jugadores vuelven, es porque el equipo retiene forever and ever un pedacito del pase. ¿Sí? Entonces, eso hace una diferencia, porque, por ejemplo, ¿cuál será el mejor jugador del mundo? Cristiano. ¿Cristiano? Messi. ¿Messi? Paredes. Mbappé. Dudo, casi se dan a segunda. Pero podría ser Mbappé ya.
Entonces, fíjense que ninguno de esos es el que vale más en la contabilidad. En la contabilidad del PSG, Neymar es mucho más caro que todos los otros. Cristiano porque lo transfirieron a un valor que era rebajado comparado con el pase a Italia la última vez. Pero, por ejemplo, Messi porque es por desarrollo interno, ha jugado toda la vida dentro de. Entonces eso hace una diferencia significativa, que tú puedes tener un activo que es más valioso, no solamente con los pases de los jugadores de fútbol, esto pueden ser patentes, conocimiento estratégico, etcétera, pero que vale mucho más, pero como es por desarrollo interno está contabilizada por cero. En cambio, el adquirido sí vale algo y eso te crea una diferencia. ¿Se entiende? Entonces, fíjense acá abajo, que tú dices, oye, mira, pases de jugadores. Por ejemplo, no estaba aquí contabilizado David Pizarro y que sí volvió antes de retirarse a jugar a la U. Entonces uno dice, mira, ahí te dice si tiene el porcentaje de cuánto de los derechos económicos, federativos, etcétera. Pero uno podría ir a los pases de los cadetes y uno dice, por ejemplo, Ángelo Enrique, Bocellur, Pinilla, Lichnowsky, y podríamos seguir contando. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, este es el problema de por qué un jugador de fútbol nunca entra en la fase de desarrollo. ¿Cuándo sé que el jugador le va a producir beneficios económicos futuros al equipo? Cuando vende el pase. Cuando vendo el pase. Pues, y como lo vendo ya no está activo. ¿Te entiendes? Eso te pasa con Ángelo Enrique. Ese es un evidente. Entonces, fíjense que hoy día vale 0 para la U y mañana vale tanto para el equipo que lo compra. Y el mismo jugador por el mismo valor de mercado, si no ha cambiado nada entre ayer y hoy día. Sí, pero una contabilidad lo puede reconocer, el otro no lo puede reconocer. ¿Se entiende? Eso crea una diferencia, no menor. ¿Se entiende? Y esa es la realidad, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo creen que le habrá ido financieramente a los equipos de fútbol el año pasado? A blanco y negro, cruzado y azul azul. A todos mal. Uno pensaría eso por la pandemia. ¿Por qué? Que una gran cantidad de los ingresos, supongo que es la gente que va al estadio y todo ese tipo de cosas. Entonces, Ya, perfecto. Entonces miren esto. Esto es Colo-Colo primero. Partamos con blanco y negro. 2018 vendía 24.000 millones, 2019 vendió 17 y 2020 ya vendió casi la mitad. Por eso que fíjense, solamente el costo de directo de esos ingresos, digamos, ya le hace perder plata. En cualquier otra industria esto sería ilegal porque estoy vendiendo por debajo del costo, eso se llama dumping. Entonces ya, un año muy malo. Pero fíjense que si uno mira años anteriores, o sea, habiendo vendido el doble, igual si yo sumo las utilidades 2018, 2019 y 2020 operacionales, pierde plata. Entonces, fíjense que es lo mismo para última línea. Chao, si los equipos transversalmente del mundo no son financieramente un buen negocio, pero quizá la pandemia, el casi haberse ido a segunda, eso le pasó la cuenta, una pérdida de 4.000 millones. Ahí digamos que el rendimiento futbolístico está asociado al rendimiento financiero. Veamos Cruzados. Cruzados que le fue bien futbolísticamente el 2020, miren, vendía 11 el 2018, vendía 15.000 millones el 2019 y más o menos lo mismo el 2020. Entonces, fíjense que un equipo que tiene bastante menos hinchada vende más. Bueno, entonces quizás el negocio es de poder adquisitivo, no es de volumen. Ojo. Fíjense que tiene margen bruto, pero si yo voy a la utilidad operacional, entonces la Católica igual perdió 134 millones. Entonces, última línea, pierde 533 millones la Católica. Pero sí había tenido un 2019 muy, muy bueno. En cambio, miren azul azul. Azul azul. Fíjense que aquí tenemos el estado financiero de azul. Azul azul. Entonces tenemos aquí que vendía 15.000 millones el 2018, después vendió 14 y después vendió 13 el 2020. Pero a diferencia de cuando vendía 15, perdía 3.000, ahora vendió 13 y ganó 3.000. Redujo mucho los costos. Y si uno va al término operacional, fíjense que aquí perdía mucha plata y acá no pierde plata.
Gana plata. Última línea pierde un poquito, pero comparado con los otros años, 2020 es el mejor año. ¿Por qué le va tan bien a la U financieramente? ¿Alguien se imagina por qué? Mejor tasación en los pases. No, porque, mire, si alguien después está súper interesado, puede buscar los estados financieros completos y van a los ingresos de actividad ordinaria, y van a ver que tiene borderó, que es la venta de entrada, tiene derechos de televisión, tiene sponsorship, entonces lo que le paguen las marcas por sponsorearlo, tiene venta de jugadores y tiene merchandising, son generalmente los 5 tipos de ingresos, pero venta de jugadores es lo menos de todo. ¿Por qué le habrá ido mucho mejor sin público a la U? ¿Por el arriendo incurrido en el estadio? Eso, no tiene que pagar el arriendo. Entonces, fíjense que para Colo-Colo es súper malo jugar sin público, pero para la U no es súper malo jugar sin público, porque además piensen que quizás tú pagas más, recibes más por los derechos de televisión y aparte vas a ganar más por sponsor, porque tú vas al estadio y no ves lo que dicen las camisetas de los jugadores, tú lo ves en la tele, sí, máximo ves lo que está por el lado, entonces eso también lo vas a ver en la tele. Y entonces, además, como no puede ir al estadio, más gente se suscribe al CDF y quizás proporcionalmente entonces le llegan más ingresos. Entonces, financieramente quizás el negocio no es llevar gente. Esto quizás no es extrapolable a todos los deportes, pero al menos en este caso, y para la U sobre todo, es mejor no llevar a nadie al estadio. Financieramente hablando. ¿Se entiende? Entonces, 1 minuto para cerrar. ¿Qué dijimos nosotros? Fíjense que nos paseamos por todas las categorías. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira Facebook y WhatsApp, uno dice, oye, como Facebook es el dueño de WhatsApp, Facebook debería valer más, pero WhatsApp vale más en su contabilidad. Particularmente después de haber comprado WhatsApp, 3.437 millones, de eso lo reconocía como activo intangible, software, etcétera, súper poco. Pero el goodwill era 18.000 millones, que era casi todo lo que pagó por WhatsApp. ¿Por qué? Porque WhatsApp no tenía nada. Entonces dice, oye, todo lo que espero es que el futuro sea mejor. Es aire, es goodwill. ¿Entiendes? Y entonces el 46% de los activos de WhatsApp, 21.461 millones, era una parte importante de tecnología. Pero quizás es poco para una empresa que invierte en I+D. De plano, en ese momento, el valor total de mercado de la empresa era de 370, pero el otro día que actualizaba el número para el capítulo, era 850.000 millones. Entonces el mercado está capturando algo que la contabilidad es incapaz de capturar. Por eso que se queda corta en ese sentido. Están subestimados dentro de, incluyendo el goodwill y cualquier otro activo intangible. Entonces, dentro de las 5 características que nosotros decíamos, mira, si tú estás reconociendo que sea identificable, para las marcas es súper complejo ver si se identifican por sí solos. ¿Se entiende? Si las capacitaciones tú se las haces al trabajador, no tengo control, no se puede reconocer. Punto 2. Si en realidad tú vas a decir, oye, este activo ya surgió, va a surgir a futuro. No, mira, depende si nos va bien con el proyecto y se da una opción real de que salga otro negocio, chao. Entonces eso no surge a raíz de hechos pasados. Y además es súper difícil ver los beneficios económicos futuros. WhatsApp, oye, ¿cómo gana plata WhatsApp? Es que pensamos, no sabes, es que a futuro, ahora no está claro. Y entonces eso podría dejar una diferencia significativa, porque por ejemplo, si tú tienes una patente tipo del Viagra de Pfizer, dice, mira, este que es uno de las licencias o de las patentes más importantes que ha tenido un laboratorio como Pfizer de 300.000 millones de dólares en la vida, quizás hasta ahora cuando sacaron la primera vacuna de Pfizer BioNTech. Sí, mira, 15 años en la que nadie me puede copiar, pero después de los 15 años, chao, todos pueden sacar un genérico, así que vale 0. Si tú tienes una página web, decíamos Amazon, Alibaba, eBay, etcétera, bueno, con eso gano plata. Pero si no, quizás no es tan claro cuál es el beneficio económico que tiene. Y que pueda medirse eso de forma razonable. Entonces tú dices, oye, yo aporté plata a la Teletón,
yo le di unos puntos de fidelización a los clientes, yo hice una corrida, yo fui a plantar árboles, así como que va en la idea de Environmental, Social and Governance, ESG en inglés, que es como súper respetado para la empresa ahora. No es tan claro que eso te vaya a generar beneficios, por lo tanto está súper bueno hacerlo, es súper difícil o imposible contabilizarlo dentro de. Entonces, si anteriormente tú reconociste algo como gasto, jamás lo vas a reconocer como activo a futuro. Eso tiene que ser así, porque WorldCom hizo lo contrario, y WorldCom y Enron son justamente las empresas que dieron lugar a IFRS. WorldCom dijo, oye, mira, estuvimos haciendo pura estupidez en los últimos 10 años, pero le dimos el palo al gato. Entonces, como ahora tenemos un proyecto, agarremos todos los costos anteriores y activémoslo. Claro, como tengo un activo y no tengo gasto, eso infla fraudulentamente tus utilidades. Y eso es lo que se trata de evitar. Por lo tanto, si antes lo reconociste como gasto, jamás nunca lo vas a reconocer como activo intangible a futuro. ¿Sí? Y esas son tus 4 categorías, que yo lo compre por separado, que surja una fusión con un IMAR, que se genere en forma interna como Recalcín, o eventualmente que haya una concesión como las autopistas que te va a dar la ley. ¿Dudas? ¿Todas claras y claras? Profe, no, o sea, yo me quedé un poquito atrás. Constanza, ¿dónde? Quedé como con una duda del goodwill, porque como que partimos hablando de que los activos intangibles que no son separables, como que no son activos intangibles. Pero después como que se vendían como goodwill y sí tenían No. valor, entonces, Que no son identificables. o sea, Que es eso, que casi no lo son como mismo que separables. separables. Ya, pero es que Eso. separables, mira, todo lo que sea separable es identificable, pero no es suficiente, tiene que ser más. Entonces podría ser que el goodwill es identificable por sí solo, porque son todas las otras cosas. Por eso yo dije, mira, tú valorizas todo. Entonces, piensa lo más simple, quizás con una casa. Oye, yo valorizo la casa completa en 1000. Y después digo, oye, las luces valen tanto, las paredes valen tanto, las cortinas valen tanto, la conexión eléctrica, etc. Y lo que sobra, la diferencia, el aire, ya es el goodwill. Y va a tener ¿Entiendes? como Es como por solamente, rebote. pero solamente va a tener como valor para el que lo compre. Como que si yo Eso tengo es. la cuestión al tiro, es como lo de las marcas un poco, ¿no? Eso es. Como del, Eso es. Si ya, tú la desarrollaste internamente, no tiene ningún valor. Si ya, tú la buenísimo. compraste, tiene un valor. Eso es, exactamente eso. Ya, bacán. Y otra pregunta de los cementerios. Ujú. ¿Por qué son propiedad de inversión si cuando yo arriendo como el terreno, igual estoy entregando como un servicio de mantención o algo así? Ah, pero Como que no es... es que si el servicio de mantención es cuantioso, entonces una propiedad planta de equipo. Si el servicio no es cuantioso, entonces una propiedad de inversión. Ah, ya, igual como que depende. Sí, Ya, ya. por eso que el de los parques es justo en el extremo. Porque claro, si yo tengo un cementerio, no sé, afuera son mucho más feos. El parque como que diría sí tiene más sentido PPE porque todo lo otro, regar, tener los caminos interiores, etcétera, suena como cuantioso. Si en verdad es como, no sé, pues como el cementerio general o algún otro cementerio como más básico en ese sentido, no parque, es probable que solo te esté arrendando como el espacio. Ahí tiene más cara de propiedad de inversión en ese sentido. Ya, bacán. Muchas gracias. No hay de qué. Que estén bien. Chau, chau. Profe, una pregunta. Chao, profe. Chao, Cuídate. profe. Chao. Fue una pregunta y de ahí control de lectura. Sí, pues de matemáticas financieras. El último antes de la prueba. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ya. ¿Cuándo son las tutorías? Hay un espacio que dice las fechas. Porque entiendo que Santiago es martes a las 3:30 y Viña no tengo idea. Pero si va al web curso general, una de las pestañitas dice tutoría y ahí está toda la información. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Chau, chau.